Las momias o personas momificadas están en los cementerios, ¿no? Estaban en los cementerios. Y podemos pasar de cementerio a cemento y hablar un poco sobre otra de las noticias que ha tenido mucha repercusión estos días. Es esta noticia sobre el cemento romano, de un estudio que han hecho unos investigadores, ha salido publicado en Science Advances. La primera autora se llama Linda Seymour y el último autor, que es el corresponding author, el autor de correspondencia, es Admir Masik. Linda Seymour es una estudiante de doctorado y es la primera autora del trabajo, y dice en su página que le interesa mucho el estudio de estos materiales de construcción porque es poco sostenible la construcción que hacemos con el hormigón actual y que conviene estudiar lo que hacían otras culturas, que hacían otros tipos de cemento y quizás podamos aprender de ellos y tal. Bueno, en fin. Cada uno tiene que justificarse porque trabaja en lo que trabaja, ¿no? Entonces, la cuestión es que es la primera autora del trabajo y son del Departamento de Ingeniería Civil del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay también otros coautores de Harvard y de centros de investigación en Italia y en Suiza. Y bueno, pues aquí tratan un tema, Sara, que si nos lo quieres contar sobre el hormigón que hacían los romanos, ¿no? Que al parecer es sorprendentemente bueno. Y hormigón que hacían los romanos, claro que era bueno porque tenemos prueba de ello, tenemos algunos edificios, ¿no? Seguimos teniendo quizá los dos elementos hechos con hormigón en Roma más importantes o que más nos pensamos en ellos son el Panteón de Agripa, cuya cúpula es entera de hormigón y es para la época es una maravilla, además es un reloj de sol espectacular y os recomiendo que lo visitéis. Creo que es la cúpula de hormigón que no es armado, o sea, que no lleva hierro dentro, Sí, más no lleva. grande, sí, de hormigón no armado, más grande que hay. Ujú. Exacto. Y otra que tenemos, otro elemento de hormigón, es la tumba de Cecilia Metela, que es, según vas hacia las catacumbas, en el camino te la encuentras. Está también en Roma y es interesante también de visitar. Tenemos esos dos ejemplos que son bastante impresionantes, están bastante bien, pero tenemos que pensar una cosa sobre hormigón romano y es que, vale, han aguantado algunos edificios pero no han aguantado todos. Entonces no quiere decir que sean mejores que nosotros, ni mucho menos. Hay un Lo que sesgo sí es observacional, ¿no? En esto, porque eso lo vemos los que han exacto, sobrevivido, ¿no? Claro. exacto. Por ejemplo, el acueducto de Segovia no lleva ni una pizca de hormigón, es piedra encajada y ahí le tenemos. ¿Qué vamos a decir? Que construían mejor, ¿no? Hay otros acueductos que se cayeron, no podemos decir. O sea, tenemos ese sesgo, está muy, muy sesgado. Nuestra Y el percepción en ese Coliseo, sí, claro, también es de piedras, ¿no? Piedra sobre piedra. El Coliseo también le tenemos, espectacular. Bueno, Ujú. pues, pero sí que me gusta mucho este artículo porque lo que hace es que destripa la composición química de ese hormigón, ¿no? Porque siempre viene muy bien conocer un poco el pasado, cómo lo hacían, pero a nivel ya a una escala química, a una escala microscópica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hormigón romano, ¿en qué pensamos todos? Pucelánica. ¿Vale? Pero el pucelánico era, aparte de bastante difícil de encontrar, porque estamos hablando de cenizas volcánicas de una zona de Nápoles en concreto, entonces nosotros ahora mismo, si quisiéramos copiar hormigón romano, no podríamos, porque ¿qué haces? ¿Esquilmas Nápoles? No, no puedes. Entonces, tenemos que pensar eso, la pucelánica solo provenía de una parte de Nápoles. Era cenizas volcánicas. ¿Con qué suplían esto? Esto es lo que suplía a nuestro actual cemento, que son caliza y arcillas quemadas y trituradas, ¿vale? Pues ellos lo tenían ya hecho, porque estaban destripando un volcán. Esto que queda la pucelánica, pues sí queda un poquito más de resistencia y tal, pero bueno, que nuestro cemento también hoy en día ya lo consigue. Aparte de esto, tiene que haber algo más, ¿no? Aparte, pues esto, la arena, el agua, pero tiene que haber otra componente porque algo muy característico, muy curioso de este hormigón es que tenía capacidad de autorreparación.
No me refiero a una autorreparación a lo bestia de si le abro una grieta grande se va a reparar. No. Estamos hablando de pequeñas grietas que se hacen por dilataciones, que son de unos milímetros. Esas grietas en contacto, sobre todo en zonas expuestas, en contacto con el agua de lluvia, con una lámina de agua, lo que hacen es que se crean unos cristales que se cierran. ¿Y cómo es Es que eso? fíjate, eso, aunque sean microgrietitas, es importante porque ese es el camino por el cual la erosión acaba destruyendo Exacto. cualquier... claro, porque tú haces una pequeña Eh, grietita, pero el agua se mete, luego el agua cuando se congela se dilata, dilata expande y más. aumenta esa grieta, ¿no? Entonces, si hay Mm. alguna forma de sellar esas microgrietitas y que no entre el agua, eso ya te da una durabilidad muy grande frente a ese tipo de erosión. Exacto. Entonces, pero estamos hablando siempre de erosiones pequeñitas, producidas bien por dilataciones, producidas por cualquier cosa, erosión, o incluso aquellas producidas por lluvia ácida, ¿vale? Que esto sí que es algo muy, en efecto, es puzolana, no pucelana, puzolana. Eh, bueno, pues estas grietas por lluvia ácida, que puede parecer que la lluvia ácida es algo del futuro, algo que va a pasar, sucede y también daña muchos edificios. Entonces, otra característica que han visto, aparte de que se repara, es si tú coges un hormigón romano y lo ves, tiene como unas especies de grumos blanquecinos y decían, bueno, pues estos grumos se deben a que la mezcla se ha hecho mal o se ha hecho de forma descuidada. Entonces, claro, dicen en el paper, vamos a ver, se lo han trabajado para que dure, para que se autorrepare, para que tal, y tú crees que van a echar ahí unos grumos no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que han hecho es coger de un yacimiento cercano a Roma unos trozos de un muro de hormigón de lo que es la muralla, que sigue bastante bien conservada, pues han cogido unos trocitos y se han puesto a analizarlos. Sobre todo interesándose en estos grumitos blancos. ¿Qué son esos grumos blancos? Son grumos de cal. ¿Por qué se forman estos grumos de cal? Bueno, pues pueden formarse por una mezcla descuidada. Si haces un cemento, vamos, un hormigón, cuando tú añades la cal al hormigón, la puedes hacer de dos maneras. Tú coges la cal, puedes echar hidratándola, haciendo cal apagada, o puedes echar directamente la cal viva que tú has obtenido de quemar los componentes ricos en calcio, pues como puede ser la caliza. En los manuales escritos por Plinio y esta gente siempre ponían que la caliza debía ser muy pura. Cuanto más blanca, mejor, porque ellos decían a más blanca, más cal. Pues la calcinaban, obtenían la cal y esa cal viva bien la hidrataban, hacían cemento como hacemos hoy en día, o bien la echaban viva. Cuando tú echas cal viva en la masa de cemento, eso se llama mezcla en caliente, porque esa mezcla, al contacto con el agua, al contacto con los diferentes elementos que tú estás añadiendo a la mezcla, hace una reacción química muy potente que se te puede poner entre 50 a 60 grados, pero hay zonas donde puede incluso alcanzar el hormigón 200 grados, dependiendo de un poco de la composición. Y entonces, al echarlo en caliente, esta cal, debido a la alta temperatura, se puede hacer estos grumitos blancos debido a que se hacen cristales. Se quedan estos cristalitos de cal distribuidos por toda la masa, por toda tu masa de hormigón. Y esa distribución que hace que en cuanto hay una grieta, se va a hacer por narices en los puntos, atravesando los puntos más débiles, que son estos cristalitos. En cuanto pasa el agua por ahí, la cal se disuelve y según se va disolviendo la cal viva, junto con lo que arrastre el agua, va haciendo otra vez la reacción química junto con la puzolánica y se hace una reacción otra vez que forma de nuevo el acristalamiento del fraguado de hormigón. Es debido a eso. Entonces, claro, ellos lo que han hecho es un experimento muy bonito, consistente en, vamos a probar si esto se ha hecho por mezcla en caliente. Vamos a hacer hormigón de esta manera. Han cogido los elementos químicos que ellos han visto que tenía el trozo de hormigón romano y han hecho un hormigón similar. Lo han construido, lo han dejado fraguar, han visto que fragua relativamente rápido y una vez lo tienen fraguadito, han hecho una especie de cilindros. El cilindro lo parten. No a lo bestia, lo parten, crean una fractura y la vuelven a juntar dejando un par de milímetros
entre las dos piezas, ¿vale? Esto lo han metido en un aparato que han diseñado ellos, en el cual tienen una lámina de agua que va circulando de forma constante y han ido viendo que durante un mes ese agua empezó a caer bien, a circular bien y luego se iba, cada vez circulaba menos hasta que llega un momento que ¡pum!, dejó de circular. En un mes se cerró la grieta. Entonces Ujú. dijeron, oye, pues puede ser que hayamos encontrado de este modo, hayamos probado un poco la composición química y la forma de hacer el hormigón. Pero de ahí a que este hormigón sea más sostenible, no. Y en esto sí que os voy a desilusionar. El hormigón romano no era sostenible por varios motivos. Primero, estabas desmantelando cenizas volcánicas que solo hay en un lugar del mundo. No puedes reproducir eso, ¿vale? Es un elemento como muy escaso. Entonces necesitas quemar caliza y emitir CO2. Segundo, el hormigón y su aplicación lo hacían en mano de obra esclava. Eso no es sostenible. O sea, estamos hablando de esclavos, con unas mezclas que alcanzaban unas reacciones químicas hipercalientes. Mm, Seguridad en laboral tenían poca. Entonces, ¿cuántas vidas humanas eran necesarias? Entonces, Que no estamos es. hablando de que hoy en día el hormigón, la producción de hormigón es un 8% de las emisiones de CO2 que soltamos al planeta. O sea, no es algo que sea baladí. Pero en cuestiones de sostenibilidad, si queremos hablar de sostenibilidad, debemos de pensar que el hormigón a día de hoy se recicla. Entonces se puede reciclar y sí que tenemos métodos sostenibles. También el tema de la autorreparación, hoy en día también lo tenemos. Hay tipos de hormigón que incluso con bacterias llevan colonias de bacterias dentro para que reparen el hormigón. O sea, esto es tecnología de hoy en día, es alucinante. Y luego Mm. nuestro hormigón tiene algo que el hormigón romano no tenía. Nosotros trabajamos con hormigón armado, o sea, estructuras con una rejilla dentro de metal, de acero o de hierro. Entonces, hoy en día, si quisiéramos hacer el hormigón romano y ponerlo en una masa alrededor de esta estructura de hierro, esa cal viva destrozaría el hierro. Entonces, perderíamos las propiedades que nos da el hormigón armado. Ujú. Por eso no podemos hacer lo que se hacía en el pasado, porque a día de hoy nuestros edificios son más altos, tienen unas torsiones diferentes, unos niveles de peso. Ujú. Entonces, no, hablar un poco de los romanos lo hacían mejor, no. Deberíamos titular estos titulares que han salido como se entiende mejor cómo trabajaban los romanos, aprendemos técnicas que tenían, o un poco comprendemos su química y ya está. O sea, no. Pero es Sí. que ha habido mucho clickbait con esta noticia. A mí me gustaría solo decir una cosita y ya vamos a la pausa, que simplemente por aclarar que cuando hice ese comentario sobre la primera autora del paper, que se llama Linda Seymour, no pretendía afirmar que ella estuviera diciendo que este cemento era más sostenible, sino que ella tenía interés en estos temas porque le interesaba el desarrollo de mejores materiales de construcción y que pensaba que aprendiendo de cómo lo hacían otras culturas, pues que se podían aprender lecciones valiosas. No que Sí, eso, o sea, el titular de los romanos lo hacían mejor, eso ya sale de algunos medios de comunicación y bueno, que yo no digo sí, que no sí, sí, a haya eso me refiero. ámbitos de la vida en los que ese titular se puede aplicar, pero desde luego no en el de hacer hormigón. El tema de la construcción de los romanos, ¿no? A mí me parece fascinante, no en el sentido de que pueda competir incluso con el tipo de construcción que se hace ahora, sería absurdo plantear eso, pero sí que puesta en el contexto de su época, me parece realmente increíble, incluso de épocas posteriores. Porque una de las cosas que más me fascinó de visitar Roma, y tengo amigos allí, colegas, a los que les mando un saludo muy cariñoso, Dario, Valeria, que son además apasionados de la historia, ¿no? Son colegas físicos solares a los que bueno, he ido a visitar para trabajar con ellos, pero además les encanta la historia. Claro, si vives en Roma y no te gusta la historia, es como que te estás perdiendo, no sé, es como, bueno, no sé, no voy a dar analogías, pero la cuestión es que una cosa que me fascinó es
el paso atrás de la civilización, que es algo que no estamos acostumbrados a pensar, que la tecnología, al pasar de la época romana a la época medieval, el retroceso tecnológico que hubo se hace tan patente en ese sitio como en pocos. Sabemos que es así, pero el hecho de que, por ejemplo, durante la Edad Media la gente de la alta sociedad buscaba edificaciones romanas antiguas para construir sus casas encima de ellas, pues claro, ya estaban enterradas, pero encontraban cimientos de antiguas casas romanas, de templos romanos, que se sostenían, y encima de ellos construían sus casas porque no sabían, no eran capaces, no sé si sabían, pero no eran capaces de construir con la robustez que podían hacer los romanos. Entonces incluso usaban cimientos romanos antiguos para construir encima de ellos, ¿no? Aprovechar lo que ya habían hecho los romanos, porque ese conocimiento se perdió. Y creo que es una lección como pocas en la historia. Me parece un experimento sociológico muy interesante y muy infravalorado el estudiar ese proceso en el cual hubo un retroceso del conocimiento, porque es algo poco habitual en la historia humana. Esa es una buena observación, porque una de las cosas que atraen me parece, a la gente con teorías conspirativas o a las pseudociencias y eso, es la idea de una cultura perdida, de un pasado remoto en el que hemos estado tan avanzados como ahora o incluso más, ¿no? Esa idea de la Atlántida y ese tipo de cosas. Hay un común denominador que es esa idea de un pasado perdido, y no solamente en la ciencia ficción y eso, sino también en, por ejemplo, estas cosas medio místicas, esotéricas, ¿no? Una especie de sabiduría de los ancestros que sabían más que nosotros, pero que hemos perdido. Entonces me sorprende que todo eso es bullshit, pero un caso de verdad, en el cual el conocimiento se perdió, y que me llama la atención que no sabe más la atención. Ahí tenés un caso histórico concreto en el cual hubo una pérdida de conocimiento concreto. Casi pasa lo mismo con la matemática, si no fuera por los filósofos musulmanes que salvaron muchos conocimientos de la época, no te digo clásica, pero digo, de las primeras épocas cristianas, ¿no? Mucho tiempo se pudo haber perdido mucho en la media época del medioevo. Nuevamente, ahí se perdió un montón de conocimiento. Me llama la atención que no llame más la atención, justamente siendo tan catchy para... Sí, pero esto está un poco cogido por pinzas, porque también tenemos edificios de Edad Media que hoy en día están en pie, siguen en pie, como son castillos medievales, edificios mudéjares de la Edad Media musulmana que tuvimos en España, y son espectaculares y muy ricos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco se perdió tanto. Bueno, pero ahí hubo vaya fusión, ¿no? De edificios. Sí, pues la base hispano-musulmana, cristiana-musulmana, luego hasta la época gótica casi se han estado reconstruyendo, ¿no? Y reformando esos edificios, que no es que se hicieran en su momento y perduraran así. No, muchas de las catedrales que tenemos empezaron a principio de la Edad Media y acabaron siendo un pastiche de culturas porque, claro vamos de estilos, ¿no? Porque claro, tardaron tanto en el tiempo, pero... Sabemos que su construcción, su arquitectura no era óptima. O sea, sus materiales eran muy buenos, pero su arquitectura no era óptima. Por ejemplo, no usaban tanto la catenaria, usaban medio arcos y cosas así. De hecho, ya habían no tenido observaciones arquitectónicas que sí habían tenido, por ejemplo, los persas mucho antes, que era el uso de la catenaria como estructura sólida per se, independientemente de los materiales usados. En cambio, los romanos usaban en pocos casos catenarias medio de casualidad, no tenían esa estructura, eran más medio arcos, pero aún así los acueductos todavía subsisten siendo medio arcos, no son catenarias. O sea, su arquitectura no era óptima, pero su ingeniería lo era, digamos. Bueno, el arco, o sea, de hecho todavía creo que el término arquitectura viene, la etimología viene de arcos, ¿no? O sea, era la forma de poder construir estructuras aligeradas, huecas, sin tener ese armazón metálico al que aludía Sara antes para hacer una estructura armada metálica, que es lo que usamos hoy en día. Las vigas de metal, ese tipo de cosas no existían. Entonces la única forma de tener algo ahuecado que ellos descubrieron era el de hacer arcos y fueron verdaderos maestros y artistas de hacer arcos, ¿no? Pero bueno, arcos de medio punto ya había en la puerta de Ishtar en Babilonia. Ya.
No, si todo empieza en Sumer. Sí. Ya. Sí, está claro. No, a ver, yo no sé si los romanos... ahí vamos a Sumeria, vamos de a poco. Sí. No, quiero decir, yo no estoy diciendo tampoco que los romanos inventaran mucho. Yo no sé si inventaron mucho poco. Un poco la idea popular que hay es que tomaban claro, su imperio fue tan extenso que tenían muchas fuentes de las que beber, empezando desde los griegos, ¿no? Que siempre sé que es la gran influencia hasta en su mitología y su cultura. Pero que los romanos no solo invadían e imponían su cultura, sino también aprendían y extraían enseñanzas de los territorios que conquistaban, ¿no? De esas provincias. Ahí está, mira, justo eso estaba pensando yo, que siempre decimos que los romanos son un remake de los griegos, ¿no? Despreciativamente. Son los griegos 2.0. ¿Qué nos han dado los romanos? A ver, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? No, pero es verdad que los romanos imitaban, pero mejoraban. ¿Vale? Ellos observaban, como has dicho tú, era un imperio tan extenso que cuando veían algo que funcionaba, pues oye, esto me gusta, me lo quedo para mí, lo hago mío y lo mejoro. Por ejemplo, en el arte, siempre decimos que los romanos hacían copias. De hecho, gracias a que los romanos hicieron muchas copias en mármol de las estatuas griegas en bronce, las tenemos hoy. Por ejemplo, el Discóbolo de Mirón que vemos en el British no es griego, es una copia de época romana, es del siglo I. En el siglo I ya podemos decir que el arte romano ha madurado. Seguían haciendo copias de estatuas y mosaicos, pero por ejemplo los teatros, ¿vale? Los teatros, los griegos los excavaban en las laderas de montañas. Sin embargo, los romanos... Como el Monte Rushmore. Exactamente, estaba pensando en eso. Estaba pensando en el Epidauro, que es maravilloso, magnífico, pero está en el monte. Sin embargo, los romanos, con su desarrollo de sus técnicas de ingeniería, arquitectura, pues podían construir sin el apoyo de la montaña. O el anfiteatro, por ejemplo, anfiteatro es el círculo. O sea, anfi es doble. El Coliseo es un anfiteatro que el teatro es para las obras de teatro, perdón por la redundancia, y el anfiteatro como el Coliseo pues es para las luchas de gladiadores y las fieras. Y eso es una creación romana. El teatro es medio círculo, el anfiteatro ya es un círculo entero. O sea que ahora lo entiendo, porque tenía que ser un círculo entero para que no se pudieran escapar. El teatro podía ser medio porque los actores no iban a salir huyendo. Pues sí, me he quedado sin palabras. Bueno, no si queréis... Mira que te conozco desde hace años. Para los oyentes de la península... La referencia otra vez a la vida de Brian, con la escena del gladiador. Dice que había lucha con las fieras desde hace mucho más tiempo, pero es que todas acababan con huida hasta que lo cerraron. Ay, sí, exacto. Ay. Bueno, pues para los oyentes que están en la península ibérica, si queréis ver aparte del Teatro de Mérida, teatro romano muy espectacular, en Murcia tenéis también Teatro de Cartagena, que es espectacular. Entonces, otro sitio que si queréis ver cosas romanas, Cartagena, Cartago Nova, Team Cartago aquí, nunca se lo perdonaré a Eneas. Dido forever. Oye, que aparte de todo esto, la ciudad, el yacimiento del que han extraído estos restos, ¿no? Es Privernum. Sí, Privernum. Que eso es una ciudad volsca. Oscoumbra, que es otra lengua familia del latín. Es el latín y el falisco están en una, son hijas, ¿no? Son hermanas, perdón, de la familia itálica. Y luego están los oscoumbros y los volscos, que son otras lenguas de la misma familia itálica, pero no son latín, tienen una relación de parentesco lejana. Y claro, los romanos invadieron a esta gente, se cargaron las guerras samnitas, se cargaron a todos estos, a los volscos, a los oscoumbros, entonces que a lo mejor también de ahí tomaron más sabiduría. O sea, que no es que han hecho por nosotros los romanos. No, pero a mí me parece bien que imiten y tomen lo que funciona bien y lo mejoren, ¿no? Así se hacen los imperios. De hecho, claro. Hicieron la producción en serie de estatuas. Tenemos los togados, que es el mismo togado en todas las ciudades, al que le cambiaban la cabeza, los brazos y... Claro, y gracias a eso pues los podemos observar hoy, porque si no, solo quedarían en los libros y en los dibujos. Eso es. De todas formas, bueno, independientemente que haya evidentemente edificaciones medievales que se conserven a día de hoy, faltaría más, sobre todo cosas tan enormes y tan sólidas como catedrales y cosas así. Yo iba a esa
coexistencia, ¿no?, entre lo medieval y lo romano, donde existen estas capas, ¿no?, unas encima de otras, que construían, o sea, que era habitual allí en los sitios donde tuvo arraigo el Imperio Romano, como la propia Roma, era habitual edificar encima de construcción anterior romana, ¿no? De hecho, estos amigos me llevaron a visitar una iglesia que no recuerdo el nombre, pero que es lo más alucinante que he visto en mi vida. Son 3 capas. Sí, ya sé cuál es. Hay una iglesia romana antigua que está construida encima de unas cuevas de paganas, de adoración a Mitra y no sé qué, y dioses de Conan el Bárbaro. Encima está la medieval, encima está la romana, y luego encima de esa romana está la medieval, que es la que se conserva hoy en día como una iglesia cristiana. Y es alucinante, o sea, tú entras allí, bajas por una escalera y visitas la antigua que está enterrada, y luego hay otra escalera que te lleva a la antigua. Si puedo hacer un comentario, lo mismo pasa con otras culturas como la azteca. El templo azteca, que uno va ahí al Zócalo en México y está al lado, abajo, pero al lado de la catedral. También, en realidad, cuando uno dice el templo, hubo varios templos, uno arriba del otro. Fueron construyendo el nuevo templo, digo, arriba del anterior y así sucesivamente. Eso es una práctica común, en nuestra civilización, las culturas antiguas. Los lugares de culto antiguos siempre se han transmitido y sobre eso se han ido construyendo otros. Por ejemplo, aquí en mi tierra, la mayoría de las iglesias, y todo el sur de España, tienen la base cristiana, luego la parte musulmana y luego otra vez cristiana de todos los que han pasado por ahí, ¿no? En vez de destruir, pues se construye encima y ahí se forman los estratos arqueológicos. Sí, es que aquí hay 2 vertientes. En parte eso puede estar justificado por el tema puramente religioso. Quiero decir, si un lugar es sagrado para los habitantes de ese lugar, cuando yo llego a ese lugar desde fuera y quiero buscar un lugar sagrado, elijo un lugar ya reconocido como sagrado, que será respetado por la gente que vive ahí, y yo estoy colonizándolos e imponiéndoles una nueva religiosidad. Vos decís que más allá de lo arquitectónico, del usar el cimiento del anterior, hay una cuestión de culto. Simbólica, de culto. O sea, ahí puede haber las 2 motivaciones, ¿no? Y a lo mejor en unos casos es por una motivación, la más tecnológica, arquitectónica, y en otros casos puede ser cultural. Es decir, ya que la gente viene aquí todos los domingos, pues aquí es donde voy a ser el sitio donde vengan a reunirse. ¿Y hay un ejemplo de esto en la zona de la Mesa de Ocaña, en Castilla-La Mancha. Tienes una zona donde era una zona de peregrinación, culto paleolítico, ¿vale? Con su idolillo, que luego los romanos también usaron como zona tuvieron su altar y sus cosas, y hoy en día se hace la romería del pueblo que tiene cerca, van allí. O sea, para que veáis cómo se reutiliza. Y todos nacieron el 25 de diciembre. Todos, sí. Todos los dioses. Ese iba a ser mi punto, que se reutilizan no solo los lugares en el espacio, sino también en el tiempo. Los cultos. Se reutilizan, nuestra Navidad es la misma fecha que las Saturnalias romanas. O sea, no solo se reutiliza. No me acuerdo ya, cosas de culto, de lugares que se construyen unos encima de otros, como ha dicho Sara, desde épocas de la prehistoria. Pero y del tiempo también habíamos dicho, ¿no? Que también se reutilizan fechas señaladas, porque ya que la gente tiene este día de fiesta y tiene la costumbre de hacer fiesta este día, pues ya que voy a cambiar la religión, pues la pongo en este día, ¿no? Sí, no me acuerdo lo que iba a decir, pero se absorbe, en vez de la mejor manera de que tú adoptes mis creencias es ponerlas junto a las tuyas. Como tenemos pues muchos, los dioses romanos, ya lo sabéis, los dioses romanos, dioses griegos son herederos de otros dioses anteriores, o los santos de hoy en día, la Virgen Negra de Montserrat, ¿no? Es un antiguo lugar de culto, una antigua divinidad pagana desde el punto de vista cristiano que se ha absorbido, vale, pues es que ahora es una advocación de la Virgen, entonces la aceptamos, pero seguimos adorando a los mismos dioses desde la antigüedad. Exacto. Pero ya está, no me acuerdo qué decir. Sara, yo os quería decir que como curiosidad, así de temas romanos y tal, en Toledo tuvimos un acueducto romano y se conserva parte del circo, uno de los circos más grandes de España, está en Toledo, y el acueducto romano, enlazando con el programa de la semana pasada, lo tiró Abderramán III.
porque quería dejar sin agua a los toledanos y dijo, pues adiós acueducto. Y el circo romano lo tiró un obispo porque en las huecos que había para guardar cosas, ahí pues había gente pues que vivía allí, aprovechaba esos huequitos y había mujeres de mala vida y tal, y dijo el hombre que eso era un lugar de vicio y tiró del circo romano. Vaya. Para que veáis que algunas religiones, pues eso, tiran. Se puede construir encima o tirar el lugar anterior. Sí.